Hola, hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y sé que a muchos otros desarrolladores también, que es la recursión o la recursividad. A mí es un tema que particularmente me gusta mucho por su estrecha relación con la matemática y el álgebra de números enteros. Pero antes de meternos con definiciones teóricas y cuestiones más aburridas, vamos a ir de frente con un ejemplo ya. Probablemente con el ejemplo más clásico sobre recursión que vamos a encontrar, que es la función factorial. El factorial de un número positivo n se define como el producto de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. ¿Qué quiere decir esto? Que n factorial no es otra cosa que n por n-1 por n-2 por n-3 y así sucesivamente, seguimos multiplicando por 3 por 2 por 1. Fin. ¿Sí? Entonces, veamos esto con un ejemplo más concreto. Por ejemplo, el factorial de 5. ¿Ya? El factorial de 5 no es otra cosa que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Entonces, veamos otra forma de escribir esto. Haciendo un simple juego de paréntesis, podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera. ¿Ya? Podemos escribir a 5 factorial como 5 por otra cosa. Y esto tiene el mismo valor que lo anterior. Si analizamos este otra cosa que tenemos aquí, veremos que esto no es otra cosa que 4 factorial. Es decir, que hemos escrito a 5 factorial en función de 4 factorial. Y de la misma manera, 4 factorial se puede escribir como 4 por 3 factorial. Y 3 factorial se puede escribir como 3 por 2 factorial. Y 2 factorial se puede escribir como 2 por 1 factorial. Y como no hay números enteros positivos menores que 1, 1 factorial es 1. Y esa es nuestra definición formal del factorial de un número n. Cuando n es igual a 1, el factorial de 1 es 1. Y cuando n es mayor que 1, el factorial de n es n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos empezar a darnos una idea de qué es la recursión, ¿no? Porque fíjense que tenemos factorial a la izquierda y factorial a la derecha. Entonces, hemos escrito a factorial de n en función del factorial de n menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir una función en JavaScript que represente este algoritmo. ¿Ya? Entonces, función factorial recibe n. Lo primero que vamos a hacer nosotros es chequear si se cumple nuestra precondición. Es decir, que esto funciona para números enteros positivos. Si n es menor que 1, yo le decía a mi usuario que por favor solo números enteros positivos. Y ahora bien, ya hemos evaluado esa condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? ¿Cómo calcularíamos esto? Vamos a iterar a través de todos los números desde 1 hasta n y los vamos a multiplicar y ese va a ser el resultado que vamos a devolver. Entonces, vamos a arrancar con el acumulador. Vamos a poner un acumulador que lo vamos a inicializar en 1 para que lo podamos multiplicar sin problemas. Y vamos a hacer que para i igual a 1, mientras i sea menor o igual que n, y en cada iteración vamos a ir incrementando i, vamos a hacer que acumulador sea igual a acumulador por i. Y devolvemos acumulador. Entonces, veamos qué sucede aquí. Factorial de 5. 120. Excelente. Y por ejemplo, el factorial de 0, que no está definido. Solo números enteros, por favor. Y veamos, factorial de 4. 24.
factorial de 6, 720. Veamos si eso es verdad. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Esto que es igual? 720. ¡Yay! Sí, hemos conseguido una implementación de la función factorial. Ahora, detengámonos un segundo a analizar esta implementación. Esta implementación de factorial nada tiene que ver con la definición tan bonita que habíamos tenido nosotros. ¿Ya? Recordemos, nosotros teníamos esta definición que dice que si 1 factorial es 1 y que factorial de n es n por n menos 1 factorial, cuando n es mayor que 1. Entonces, nosotros lo que acabamos de escribir no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Entonces veamos si podemos hacer una segunda implementación de la función factorial, pero ahora inspirándonos un poco más en la versión original, en esta definición. Entonces, vamos a arrancar con la misma precondición. Vamos a arrancar con la misma guarda para hacer que nuestra función factorial cumpla nuestra precondición. Entonces, si n es menor que 1, le decimos a nuestro usuario, por favor, solo números enteros positivos, por favor. ¿Sí? Ya. Y una vez que ya tenemos esa guarda, ¿ya? Vamos a emular la definición formal. Lo primero que vamos a decir es, si n es igual a 1, entonces factorial es 1. Y devolvemos eso. ¿Ya? En caso contrario, vamos a devolver n por el factorial de n menos 1. ¿Ya? Y fíjense que ahora nuestra función factorial emula directamente 1 a 1 la definición formal. Nuestro caso final o nuestro caso base, que es cuando n es igual a 1, y el caso iterativo o recursivo, donde n está descrito en función de n menos 1. ¿Sí? Entonces veamos si esto funciona. Factorial de 5. ¡Yay! Factorial de 6, que sabíamos que era 720, ¿no? Excelente. Factorial de 8. Oh, factorial de 4. Excelente. Tenemos una función factorial descrita de una manera muchísimo más elegante que la original. ¿Ya? Entonces, aquí podemos empezar a definir qué es lo que es una función recursiva. Una función recursiva no es otra cosa que una función que se llama a sí misma. ¿Sí? En este caso, factorial de n, lo que hace es llamar a factorial de n menos 1. Y eso es el caso recursivo. ¿Ya? Y tenemos un caso base en donde hay un resultado trivial que no incurre en recursión, que en nuestro caso es cuando n es igual a 1. ¿Ya? Entonces, podemos hablar de recursión como un método para resolver problemas donde la solución global del problema depende de la solución de instancias más pequeñas del mismo problema. Es decir, que la solución de n depende de la solución de la misma solución aplicada a n-1. Y la solución de n-1 depende de la solución aplicada a n-2 y así sucesivamente. Ahora bien, veamos paso a paso, analicemos paso a paso la ejecución de nuestra función factorial. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra función factorial. ¿Ya? Vamos a comenzar, como en nuestro ejemplo, con n igual a 5. Entonces, primero nuestra guarda. ¿Ya? N es igual a 5, por lo tanto, como ya tenemos el caso base donde n es igual a 1 y el parámetro es 5, esta guarda nunca se va a ejecutar, ¿ya? Porque este número n nunca va a ser menor que 1 en nuestro caso. Entonces, esto lo veamos por el momento.
Entonces, ahora 5 es igual a... Entonces empecemos la ejecución. N, que es 5, ¿es igual a 1? No. Entonces seguimos. Entonces decimos que factorial es 5 por el factorial de 4. Volvemos a entrar a la función factorial, pero ahora con el número 4. 4 es igual a 1, no. Entonces ejecutamos 4 por el factorial de 3. Volvemos a entrar a la función factorial con n igual a 3. N es igual a 1, no. Entonces 3, devolvemos 3 por el factorial de 2. Volvemos a entrar a la función con n igual a 2. N2 es igual a 1, no. Entonces devolvemos 2 por el factorial de 1. Volvemos a entrar a la función con 1. 1 es igual a 1, sí. Fin, caso base. Empezamos a desarmar el ovillo. Devolvemos 1, ¿ya? Regresamos a cuando n era igual a 2. Entonces n es igual a 2, el factorial de n menos 1 es el factorial de 1, que es igual a 1. Entonces lo que retorna esta función es 2 por 1, retorna 2. Volvemos a cuando n era igual a 3. N es igual a 3, el factorial de n menos 1 es 2, es el factorial de 2, que es 2. Entonces esta función en la instancia en cuando n es igual a 3 devuelve 3 por 2, que es 6. Retornamos 6. Volvemos cuando n es igual a 4. N es igual a 4, el factorial de n menos 1 es el factorial de 3, que acabamos de ver que era 6. Entonces, en esta instancia de la recursión, n por el factorial de menos 1 es 4 el factorial de 3, que es 4 por 6, que es 24. Y volvemos, retornamos 24 y volvemos y retornamos a la función original, donde n era igual a 6. ¿Sí? Entonces, n es igual a 6, factorial de n menos 1 es el factorial de 4, que es 24, es decir que 5 por el factorial de 4 es 5 por 24, 120. Retornamos 120 y fin. Lo hemos conseguido. El factorial de 5 es 120. Entonces, vamos a pasar, ahora que ya analizamos medianamente cómo se ejecuta una función recursiva, llamándose una y otra vez a sí misma hasta que encuentro un caso base y después deshaciendo todo el caminito con los valores retornados. Vamos a analizar un caso, algo que es muy muy importante en toda función recursiva, ¿ya? Toda función recursiva debe contar con un caso base, ¿ya? Si miramos nuestro ejemplo anterior, nuestro caso base es este, ¿ya? N es igual a 1. Y este se llama caso base porque es un caso donde la función retorna un resultado trivial, sin incurrir en recursión. Aquí devolvemos simplemente un 1, no devolvemos nada que dependa de la llamada recursiva a la función factorial. Entonces, a esto se le llama el caso base. ¿Y por qué es tan importante un caso base? Porque si nuestras funciones recursivas no cuentan con un caso base, entonces no tienen forma de terminar, ¿sí? En sentido teórico no terminarían nunca. En sentido real, dentro de la computadora, las funciones van a terminar en el momento en que los recursos de la computadora se agoten, ¿sí? Entonces, es muy importante tener un caso base. ¿Qué pasaría si yo no pongo un caso base? ¿Ya? Vamos a escribir una función recursiva que no tenga un caso base. Vamos a llamar a esta función olvidé mi caso base. Entonces, olvidé mi caso base. Esta función no hace otra cosa que llamarse a sí misma. Olvidé mi caso base. Probablemente esta sea la función recursiva mal escrita, más corta que existe, ¿ya? Entonces, chequemos. Aquí no hay ningún caso base. Caso base. Y no hay ningún caso base. Entonces, esta función debería ejecutarse al infinito. Pero, ¿qué sucede? Olvidé mi caso base. Vamos a ejecutarla, a ver qué sucede. Maximum call size exceeded. ¿Esto qué quiere decir? Que la función nunca terminó y agotó los recursos que tenía disponibles para hacerlo, para ejecutarse, ¿sí? Si ustedes prueban este pequeño código en Chrome va a ser mucho más explícito, le va a decir too much recursion, ¿no? Demasiada recursividad, ¿sí? Entonces, lo que queremos
recordar aquí que es bien importante, es que es fundamental que sus funciones cuenten con un caso base, ¿sí? Algo que haga que sus funciones recursivas terminen en algún momento, ¿ya? Entonces, vamos ahora con un pequeño ejercicio, ¿ya? Así como factorial es uno de los ejemplos más clásicos sobre recursividad que van a encontrar, el otro es el número de Fibonacci. La historia sobre el número de Fibonacci es muy linda, pero lamentablemente excede el alcance de este video, pero sí les recomiendo que se tomen un minuto y lean un poquito al respecto. Entonces, solamente vamos a hablar de la función de Fibonacci como su definición, ¿ya? El número de Fibonacci de un número entero se define así. Si el número entero es 0, entonces el Fibonacci de 0 es 0. Si el número entero es 1, el Fibonacci de 1 es 1. Y si n es mayor que 1, el Fibonacci de n se define como el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Fíjense que el caso particular, a diferencia del factorial del número de Fibonacci, es que hay una doble recursión aquí. Seguimos cumpliendo la definición de que una función recursiva se define como la solución de instancias más pequeñas del mismo problema. Pero en este caso son dos instancias. Ya no solamente expresamos el Fibonacci de n en función de n-1, sino que lo expresamos como el Fibonacci de n en función del Fibonacci de n-1 y el Fibonacci de n-2. ¿Sí? Las cantidades de recursiones que nosotros establezcamos pueden ser múltiples, ¿ya? Solamente tenemos que tener en cuenta que nuestros casos bases incluyan esto. Por ejemplo, si yo tuviera una función en relación a una función recursiva definida en función de n-1, n-2 y n-3, mi caso base tendría que contemplar los tres casos, ¿ya? Por ejemplo, aquí Fibonacci que depende de n-1 y n-2 tiene dos casos bases, si n es 0 y si n es 1, ¿sí? Porque en caso contrario podríamos terminar utilizando números negativos que harían que nuestra función no haga lo que tiene que hacer. Entonces, nuestra propuesta es que, bueno, de esta manera, si nosotros aplicamos el número de Fibonacci, vamos a hacer una pequeña tablita con varios ejemplos de los números de Fibonacci para que entendamos mejor cómo funciona ya. Entonces, hemos dicho que el Fibonacci de 0 es 0 y el Fibonacci de 1 es 1. Esto es trivial, lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, el Fibonacci de 1, el Fibonacci de 2 no es otra cosa que 1 más 0, 1. El Fibonacci de 3 no es otra cosa que 2, porque es 1 más 1. El Fibonacci de 4 es 3, porque es 2 más 1. El Fibonacci de 5 es 5, porque es 3 más 2. El Fibonacci de 6 es 8, porque es 5 más 3. El Fibonacci de 7 es 13, que es 8 más 5. El Fibonacci de 8 sería 21, que es 8 más 13. El Fibonacci de 9 sería 34, que es 21 más 13. Y así sucesivamente. Entonces, te dejamos aquí un pequeño ejercicio, ¿sí? Para que a ver si te animas a escribir tu propia función de Fibonacci, ¿ya? Pero nosotros vamos a seguir con algunos otros casos interesantes de recursión, ¿ya? Pero como primera práctica, intenta de completar este ejercicio, ¿sí? Veamos la recursión de una manera gráfica ahora, ¿ya? En este caso tenemos una cosa que yo he llamado los círculos recursivos, que es un gráfico bonito que se forma simplemente dibujando círculos que cumplen con ciertas condiciones, ¿ya? Si nosotros vamos a ver paso por paso cómo se forma esta figura, ¿ya? Entonces, esta figura comienza con un círculo, ¿ya? En su segunda recursión, 2 círculos. En su tercera recursión, 4 círculos. En su cuarta recursión, 8 círculos. 16, 32, 64, etc. ¿Ya? Entonces, vamos de vuelta. 1, 2, 4,
8, 16, 32, 64. ¿Ya? ¿Bonito o no? ¿Sí? Entonces vamos a analizar el código que genera este gráfico tan bonito. ¿Sí? Primero vamos a limpiarlo. ¿Ya? Entonces, ese dibujito está generado con una librería JavaScript que se llama Processing.js. ¿Sí? Por ahí la estamos nombrando y va a estar linkeada entre los recursos para que ustedes las puedan explorar. Entonces, este es el código que genera nuestro grafiquito. ¿Sí? Vamos a analizar qué es lo que hace, ¿ya? Paso por paso. Entonces, lo primero que hacemos es definir el tamaño de nuestro dibujo, ¿ya? Esto es la forma que trabaja Processing.js, en la cual uno tiene que definir un canvas donde va a dibujar, ¿sí? Y luego, por la forma en la que funciona Processing.js, la función draw se va a ejecutar de manera cuasi infinita en cada ciclo de repintado, ¿ya? Entonces, esto se va a ir ejecutando constantemente una y otra vez y otra vez y otra vez, asociado a la tasa de refresco del monitor, ¿sí? Entonces, esta función lo que hace es establecer que el fondo de nuestro dibujo va a ser blanco y después va a ejecutar a una función que nosotros hemos definido, que se llama drawCircle. ¿Ya? DrawCircle lo único que hace es agarrar el punto medio de nuestro canvas que definimos en el setup, en el punto medio en X y el punto medio en Y, ¿sí? Y el tamaño del radio del círculo que vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, acá está drawCircle, ¿ya? Recibe X, Y y el radio, ¿sí? La primera función, lo primero que hacemos nosotros es definir que nuestro lápiz será de color negro. Este stroke es una función propia de Processing.js. NoFill también es de JS y dice que los dibujos que hagamos en la pantalla no van a tener relleno, solamente borde, ¿sí? Y después usamos la función ellipse de Processing.js, que sirve para dibujar todo tipo de elipsis, no solamente círculos. Puede dibujar óvalos alargados hacia los costados, alargados hacia arriba. Entonces recibe 4 parámetros: el punto en X donde está el centro, el punto en Y donde está el centro, y el radio a lo alto y el radio a lo ancho. En nuestro caso, como vamos a dibujar un círculo, el radio en X y el radio en Y son el mismo radio, ¿sí? Y aquí viene nuestra magia. Lo primero que definimos es nuestro caso base, ¿ya? Si el radio de nuestro círculo es menor que 2, fin, no quiero que dibujes más, ¿ya? Piensen ustedes que ya 2 píxeles es suficientemente pequeño. Entonces, nuestro ojo no va a notar mucha diferencia entre círculos de 2 píxeles o menores, y además los recursos de nuestra computadora tampoco van a poder dibujar muchos más círculos menores al radio de 2, porque la recursión, como vamos a ver aquí en el siguiente, la recursión es doble, ¿ya? Tenemos, por cada paso recursivo vamos a dibujar un círculo que esté a la derecha del original, ¿ya? El centro de uno de nuestros círculos de nuestro paso recursivo se dibuja en el eje X hacia la derecha del original, pero con un radio de la mitad, ¿ya? Y el segundo círculo se dibuja a la izquierda, también con un radio de la mitad, y esto se va a ejecutar infinitamente, ¿sí? ¿Simple o no? Y vemos que con un código tan simple hay muchas cosas muy bonitas que se pueden generar, ¿ya? Entonces vamos a darle una vueltita más interesante a nuestro código al código que dibuja nuestro círculo, ¿ya? Lo único que vamos a agregar nosotros, esta es la función original, lo que vamos a hacer nosotros es agregar 2 círculos más. Ahora los vamos a dejar fijos en X y vamos a hacer uno dibujarlo hacia arriba y otro dibujarlo hacia abajo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es incrementar nuestro caso base a radios menores a 8, porque si dejamos que radios menores a 2, la verdad es que a mi laptop ya no le da para dibujar tantos círculos, ¿ya? Piensen ustedes que estamos haciendo 4 recursiones en cada ciclo recursivo, es decir, que es exponencial la cantidad de ejecuciones y la cantidad de círculos que tenemos que dibujar, ¿ya? Entonces, veamos, ¿no? Lo único que hemos hecho es agregar
dos círculos más, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces veamos cuál es el efecto de esto. Arrancamos con un círculo, pero ahora tenemos 4 y 4 más, y así, y así, y así. Muy bonito, ¿no? Entonces, la recursión también está íntegramente relacionada a la matemática gráfica, y es una de las pilares fundacionales de la teoría de fractales, que es un área de la computación que estudia la generación de imágenes infinitas. Puedes averiguar más al respecto. Nos encantaría poder hablar de fractales largo y tendido, pero de vuelta está fuera del alcance de este video. Pero sí te recomendamos que cheques los recursos linkeados al final para que puedas enterarte un poco más del tema, ¿sí? En la versión web de este video, con esta presentación, hay un link a donde puedes ir a jugar con este código en Processing JS para que muevas los círculos para arriba y para abajo, crees más, menos, quites el caso base para ver cómo tu computadora se cuelga, etcétera, 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 ¿sí? Ahora vamos a seguir con el último tema que vamos a tratar en este video: las estructuras de datos recursivas, ¿ya? En particular, en nuestro ejemplo vamos a usar árboles, ¿ya? ¿Cuál es el árbol que tú ya conoces de tus experiencias en laboratorio hasta el momento? El DOM. El DOM, en HTML, es un árbol, ¿sí? Y es un árbol, este árbol es un tipo de dato recursivo, ¿ya? Así como existen las funciones recursivas, existen los tipos de datos recursivos, ¿ya? Estos se caracterizan por estar compuestos por instancias más pequeñas de la misma estructura. Es decir, que un árbol está compuesto por un nodo y otros arbolitos, o información y otros arbolitos que se le llaman sus hijos. Y a su vez, ¿sí? Y estas estructuras de árboles son estructuras jerárquicas, donde hablamos de padres, de hijos, de ancestros, de hermanos, ¿ya? Entonces, podemos definir un árbol como una estructura jerárquica donde todos los nodos, exceptuando el nodo raíz, que es el inicial, tienen un solo padre y pueden tener 0, 1 o más hijos. Y estos hijos, a su vez, tienen la misma característica. Ellos tienen un solo padre y pueden tener 0, 1 o más hijos. Y estos hijos, a la vez, cumplen las mismas características. Tienen un solo padre y pueden tener 0, 1 o más hijos. Y así, recursivamente. La definición de árbol es recursiva, ¿sí? Entonces, en la misma definición ya podemos ver su naturaleza de como una estructura de datos recursiva. Entonces, veamos nuestro ejemplo aquí, ¿ya? Esto es, aquí a la izquierda tenemos el HTML generado por el código de aquí a la derecha, ¿sí? Nuestro nodo raíz es root, ¿ya? Y después root tiene algunos hijos. Tiene dos hijos, este div que está aquí y este div que está aquí, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene a su vez otros hijos. Este div de aquí tiene este hijo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un algoritmo que nos permita recorrer todos los hijos de este árbol, ¿ya? Entonces, la función para recorrer todos los nodos del DOM es bastante simple. Vamos a llamar function. Entonces vamos a crear una función que vaya a todos los nodos del DOM, a todos los nodos hijos u hojas, los que no tienen hijos, y les aplique una función. Entonces vamos a decir a este señor que se va a llamar walk the DOM, y va a recibir un nodo y una función a aplicarle a cada uno de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la función de parámetro al nodo original que hemos recibido, ¿ya? Y vamos a llamar al primer hijo. Entonces vamos a decir child
es el primer hijo del nodo que hemos recibido como parámetro. Y mientras child exista, vamos a caminar su subárbol aplicando la misma función. Y vamos a pasar a su hermano. Veamos un poquito cómo funciona esto. Entonces, la función de walkTheDOM que hemos definido recibe un elemento del DOM y una función a aplicar. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos primero es aplicar la función de frente al elemento que hemos recibido como parámetro. Luego obtenemos su primer hijo. ¿Ya? Para ese hijo, perdón, esto es walkTheDOM. ¿Ya? Para al primer hijo aplicamos recursivamente walkTheDOM, jalamos a su hermano y volvemos a iterar. Aplicamos la función para el hermano, obtenemos su próximo hermano y volvemos. Vamos a su hermano, obtenemos el próximo hermano y volvemos. Entonces, acá no está tan claro, pero ¿cuál es el caso base de esta función? Hay que leer la documentación del DOM, pero la función nextSibling devuelve null cuando un elemento ya no tiene más hermanos. Entonces, este while, cuando reciba un hermano null, va a cortar. ¿Sí? Entonces, a cada uno de los elementos les va a aplicar la función que hemos definido. ¿Sí? Entonces, este elemento, esta función va a hacer un transverse va a caminar todo el árbol y en cada nodo va a aplicar la función funcToApply. ¿Ya? Veamos cómo funciona esto. Entonces, acá tenemos la función que escribimos anteriormente, walkTheDOM, ¿sí? Y esta es la función que vamos a aplicar nosotros, reverseTextNodes. ¿Ya? Entonces, la función reverseTextNode de un elemento X va a empezar a caminar el DOM para ese elemento y para cada nodo del árbol que encuentre se va a fijar si es texto, ¿sí? Va a extraer el texto, va a quitar los espacios vacíos y si el texto es mayor que 0, es decir que si tiene algo que no sea vacío, va a invertir el contenido. ¿Ya? El texto de adentro del nodo lo va a convertir en un array, lo va a invertir y lo va a unir en un string. ¿Ya? Entonces, miremos cómo funciona esto. Este botoncito de aquí va a llamar a esta función con el root de este div. Divertido, ¿no? Si la volvemos a aplicar, volveríamos a tener lo que teníamos originalmente. Fíjense lo simple que es la función que hemos definido para escribir, que hemos escrito para definir todo el DOM. ¿Ya? Con esta función recursiva muy simple que tiene 5 líneas de código, podemos recorrer árboles completos de HTML, gigantes si es necesario, y aplicar una función en cada uno de sus nodos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar esto de manera iterativa. ¿Ya? Esta es mi versión iterativa, lo mejor que pude conseguir de cómo iterar el DOM. ¿Ya? No se me ocurrió una mejor manera de hacerlo y la verdad es que estoy muy poco contento con el resultado porque
para lograr hacer una versión iterativa de la función que visita todos los nodos del DOM, me vi forzado a utilizar cosas como labels, ¿ya? Y palabras claves como continue y break, que es mala práctica. Utilizar este tipo de estructuras de JavaScript está desrecomendado, porque hacen que tu código sea muy confuso. Pero ya, miremos medianamente cómo funciona esto, ¿ya? Esto es un lanzador, ¿ya? Es una etiqueta. Es decir, que nosotros, haciendo en algún momento de nuestro código continue start, lo que va a hacer nuestro código es cortarse y volver a donde está start definido y empezar a ejecutar desde ahí, ¿ya? Esto se utilizaba mucho en los lenguajes de programación antiguamente y es conocido como el go-to, ¿ya? Nosotros antes poníamos go-to tal lugar y lo que hacíamos es hacer que nuestro código deje ejecutarse de manera secuencial y salte a otro lugar. Esto está reconocido como una pésima práctica de programación y nosotros particularmente ya ni siquiera enseñamos estas estructuras de JavaScript porque las consideramos mala práctica y confusas, ¿ya? Pero lamentablemente yo no conseguí una mejor forma de escribir mi función, ¿ya? Y ustedes confíen en mí que lo que hace esta función es jala el primer elemento del DOM, le aplica la función, ¿sí? Si tiene un hijo, convierte a node en ese hijo y vuelve a ejecutarse, ¿ya? Y si tiene un hijo, vuelve a ejecutarse. Y si tiene un hijo, vuelve a ejecutarse. Y si tiene un hijo, vuelve a ejecutarse. Hasta que en un momento ya no tenga más hijos. Cuando ya no tiene más hijos, lo que va a hacer aquí, esto lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Va a buscar un hermano, ¿sí? Y lo mismo. Tiene un hermano, volvemos a ejecutarlo. 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 Cuando ya no tiene más hermanos, subimos un caso, subimos al padre y esto vuelve a ejecutarse, ¿ya? Hasta que llega un punto en el cual el nodo vuelve a ser el original y hacemos un break the start, que quiere decir que este while se corta y nuestra función finalmente devuelve. Una auténtica monstruosidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos recalcar con este ejemplo, ¿ya? Tenemos una función donde hemos tenido que usar breaks, continues y labels, que es la conjunción prácticamente de todos los demonios de la programación juntas, porque hemos ido en contra de la naturaleza recursiva de nuestra estructura de datos, que es un árbol, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos con un tipo de dato que es recursivo, es muy importante que saquemos provecho de esa característica utilizando funciones recursivas para correrlo y manipularlo. Si no hacemos esto, intentamos ir contra la naturaleza contra la naturaleza recursiva del tipo de dato y lo intentamos recorrer y manipular de manera iterativa, terminamos creando funciones imposibles de leer, de comprender y también muy difíciles de testear e inclusive de definir y de programar, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando nosotros reconocemos un tipo de dato recursivo saquemos provecho de él, ¿ya? Y utilicemos la recursión en todos los casos que podamos. Ahora bien, ¿todo lo que yo puedo hacer con iteraciones lo puedo hacer con recursión? Claro que sí, y a la inversa. Pero acá existe un problema, que es que hay veces que el caso exige que usar recursión, que es lo natural que podríamos utilizar, y hay veces que tenemos que usar iteración porque no nos queda otra alternativa, porque es la alternativa fácil de hacerlo, ¿ya? Pero entiende que cada caso requiere que utilicemos la mejor solución para el problema, ¿ya? Entonces, para terminar, hemos podido apreciar a través de 3 ejemplos la magia, la elegancia y la belleza de la recursión, ¿ya? En el primero lo vimos a través de funciones recursivas programadas en JavaScript que emulan la representación formal de esas funciones, la definición formal de esas funciones. Después hemos visto la relación de la recursión con la matemática gráfica y en particular con todo el área de fractales.
Y finalmente hemos hablado de estructuras de datos recursivas y cómo podemos usar la recursión para recorrerlas y manipularlas. ¿Sí? Entonces, solamente nos queda animarte a que sigas explorando en este tema y quedamos atentos a tus preguntas por los canales habituales. Ahí queda el link de esta presentación online para que puedas jugar con el código y manipularlo y extraer varios recursos informativos para que sigas ahondando en el tema. Espero que te haya sido interesante y te haya servido este pequeño video y nos vemos en la próxima. Saludos.